Me llamo Diego Benítez y tengo 30 años. Jamás imaginé que el amor de mi vida me traicionaría de una forma tan despiadada. Soy arquitecto junior en Valencia, y mi vida cambió para siempre hace 9 meses cuando creí perder a Clara, en un incendio nocturno. O al menos eso pensaba hasta que la vi bailando entre la multitud durante las fallas. Llevaba la misma bufanda de seda que yo mismo coloqué en su ataúd. Este es mi testimonio sobre cómo descubrí la verdad detrás de su muerte fingida y las consecuencias que enfrentamos ambos. Trabajo en un pequeño despacho de arquitectura cerca del centro histórico de Valencia. No soy rico, pero me va bien. Lo suficiente para haber estado planeando una vida junto a Clara. Ella era diseñadora de interiores. Nos conocimos en un proyecto de renovación de un edificio antiguo cerca del Mercado Central. Fue amor a primera vista. Ella tenía esa sonrisa que iluminaba cualquier habitación y una pasión por preservar la belleza arquitectónica de nuestra ciudad que yo compartía. 2 años de noviazgo y ya teníamos fecha para la boda. Incluso habíamos apartado un pequeño apartamento cerca de la ciudad de las artes y las ciencias. Todo cambió la noche del incendio. Era un martes. Recuerdo estar terminando unos planos en mi oficina cuando recibí la llamada. El apartamento de Clara estaba envuelto en llamas. Cuando llegué, los bomberos ya habían controlado el fuego, pero era demasiado tarde. Me dijeron que Clara había quedado atrapada en su habitación. El fuego había sido tan intenso que apenas pudieron recuperar restos para la identificación. Un examen forense confirmó que era ella. Recuerdo sentirme completamente vacío mientras sostenía la única pertenencia reconocible que encontraron, una bufanda de seda azul con pequeñas flores bordadas que le había regalado en nuestro primer aniversario. Pasé semanas en un estado de shock. Apenas comía, apenas dormía. Lo único que me mantuvo funcionando fue Mateo, el hermano menor de Clara. Tenía 20 años y estudiaba ingeniería en la universidad. Clara siempre había sido como una madre para él, desde que perdieron a sus padres en un accidente automovilístico cuando Mateo era adolescente. Prometí cuidarlo como ella hubiera querido. La compañía de seguros finalmente pagó 150.000 euros por el seguro de vida de Clara. Nunca supe que tenía uno tan alto, pero utilicé ese dinero para asegurarme de que Mateo pudiera continuar sus estudios sin preocupaciones. Le conseguí un pequeño apartamento cerca de la universidad y le enviaba dinero mensualmente. Era lo mínimo que podía hacer por el hermano de la mujer que amaba. Lentamente, comencé a reconstruir mi vida. Me enfoqué en mi trabajo. Evitaba los lugares que me recordaban a Clara. Rechazaba las invitaciones de amigos para salir. Me convertí en una sombra de quien solía ser. Hasta que llegaron las fallas. Las fallas siempre habían sido nuestra celebración favorita. El olor a pólvora, los colores, la música. Durante años, Clara y yo nos perdíamos entre las calles admirando las enormes figuras de cartón piedra y disfrutando de los fuegos artificiales. Este año yo había decidido quedarme en casa. No podía soportar la idea de estar ahí sin ella. Pero Mateo insistió. Dijo que Clara querría que siguiéramos celebrando, que era una forma de honrar su memoria. A regañadientes acepté acompañarlo el 15 de marzo. Las calles estaban abarrotadas como siempre. El ambiente festivo contrastaba con mi estado de ánimo. Seguía a Mateo entre la multitud, mientras él se maravillaba con las fallas de este año. Y entonces la vi. Fue solo un vistazo. Una mujer de espaldas entre la multitud. Su cabello negro recogido de la misma forma que Clara solía llevarlo. Y alrededor de su cuello la misma bufanda azul de seda. Mi bufanda, la que yo mismo había colocado en su ataúd. Le dije a Mateo que me esperara y comencé a seguirla. Mi corazón latía con fuerza. Era imposible. Tenía que ser mi imaginación, jugándome una mala pasada. Pero mientras más me acercaba, más se parecía a ella. Su forma de caminar, la manera en que movía las manos al hablar con alguien a su lado. Un hombre de traje que no reconocí. La seguí manteniéndome a una distancia prudente. Se alejaron del centro de la celebración hacia las afueras de la ciudad. Finalmente,
Llegaron a una antigua fábrica de cerámica abandonada en las afueras de Valencia. Los vi entrar y esperé unos minutos antes de acercarme. La fábrica estaba parcialmente derruida. Grandes ventanales rotos y maquinaria oxidada. Me colé por una entrada lateral y escuché voces que venían de lo que parecía haber sido una oficina. Me acerqué con cuidado y me asomé por una abertura en la pared, y ahí estaba ella, Clara, mi Clara, viva, respirando, hablando, sosteniendo planos y documentos. La impresión fue tan fuerte que casi pierdo el equilibrio. Tuve que taparme la boca para no gritar su nombre. Estaba con 3 personas. El hombre de traje que la acompañaba antes, una mujer mayor con aspecto severo y otro hombre que reconocí inmediatamente. Rodrigo Méndez, un reconocido empresario inmobiliario de Valencia que recientemente había anunciado su candidatura para las próximas elecciones regionales. No podía escuchar claramente lo que decían, pero capté fragmentos. Hablaban sobre documentos, títulos de propiedad, edificios históricos. Clara señalaba puntos en un mapa de Valencia. No entendía nada. Mi mente era un torbellino de preguntas. ¿Cómo era posible que estuviera viva? ¿Por qué había fingido su muerte? ¿Quiénes eran estas personas? Me quedé observando hasta que terminaron su reunión. Los vi salir por la puerta principal mientras yo me escondía entre las sombras. Cuando estuve seguro de que se habían ido, volví al lugar donde habían estado reunidos. Sobre una mesa improvisada habían dejado algunos documentos. Eran copias de escrituras de varios edificios históricos en el centro de Valencia. Junto a ellas había planos modificados y lo que parecían ser títulos de propiedad falsificados. También encontré una agenda con fechas y nombres. Entre ellos estaba el de Mateo. Tomé fotos de todo con mi celular y salí de ahí tan sigilosamente como pude. Mi cabeza daba vueltas. Necesitaba respuestas, pero no sabía por dónde empezar. No podía simplemente acercarme a Clara. No sabía en qué estaba metida ni por qué había fingido su muerte. Y claramente, Mateo estaba involucrado de alguna manera, aunque no sabía cómo. Pasé la noche en vela revisando las fotos que había tomado. Entre los documentos había menciones a una empresa llamada Desarrollos Valencia Histórica. Nunca había oído hablar de ella. A la mañana siguiente, en lugar de ir a trabajar, fui al registro mercantil. Descubrí que la empresa había sido constituida apenas 6 meses atrás. Uno de los socios principales era Rodrigo Méndez. Seguí investigando durante días. Descubrí que Desarrollos Valencia Histórica había estado adquiriendo propiedades históricas en el centro de Valencia a precios ridículamente bajos. Propiedades que posteriormente recibían permisos de renovación que aumentaban dramáticamente su valor. Todo parecía perfectamente legal en la superficie, pero después de lo que había visto en la fábrica, sabía que había algo turbio detrás. Necesitaba alguien que pudiera ayudarme a entender mejor qué estaba pasando. Recordé a Rocío Gómez, una antigua amiga de la universidad que ahora trabajaba como funcionaria en la Oficina de Planificación Urbana del Ayuntamiento. Si alguien podía ayudarme a entender qué estaban haciendo con esos edificios era ella. La contacté diciendo que necesitaba su ayuda para un proyecto personal. Nos encontramos en una pequeña cafetería lejos del centro. Dudé sobre cuánto contarle. Finalmente decidí ser completamente honesto. Le conté sobre Clara, sobre el incendio, sobre haberla visto en las fallas, sobre los documentos que encontré en la fábrica. Rocío me escuchó sin interrumpir. Luego revisó las fotos que había tomado. Su expresión cambió de escepticismo a preocupación. Me dijo que había estado notando irregularidades en los permisos aprobados para ciertos edificios históricos. Permisos que habían sido aprobados con una rapidez inusual y con documentación que ella sospechaba podría haber sido manipulada. Pero nunca había podido probarlo. Con la ayuda de Rocío comencé a armar el rompecabezas. Al parecer, Rodrigo Méndez estaba detrás de una operación para falsificar títulos de propiedad de edificios históricos protegidos.
Utilizando documentos falsos, estaban adquiriendo propiedades a precios muy por debajo de su valor real. Propiedades que luego modificarían o demolerían una vez que Méndez ganara las elecciones y pudiera cambiar las leyes de protección del patrimonio. Pero seguía sin entender el papel de Clara en todo esto. ¿Por qué fingir su muerte? ¿Cómo lo había logrado? Y sobre todo, ¿qué tenía que ver Mateo en esta situación? Decidí seguir a Clara. Durante días la observé desde lejos. Vivía en un pequeño apartamento en las afueras bajo el nombre de Elena López. Cada mañana iba a una oficina cerca del puerto que, según descubrí, pertenecía a Desarrollos Valencia Histórica. Algunas tardes se reunía con Méndez o con el otro hombre que había visto en la fábrica, quien resultó ser Alberto Vargas, un notario con una excelente reputación en Valencia. Una noche, mientras la observaba, recibió una visita que me dejó helado. Era Mateo. Los vi hablar brevemente en la puerta antes de que él entrara al apartamento. Se quedó casi una hora y luego se fue con un sobre en la mano. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mateo sabía que Clara estaba viva. Todo este tiempo lo había sabido. Mientras yo lloraba su muerte. Mientras yo cuidaba de él utilizando el dinero del seguro. Todo había sido una mentira. No podía enfrentar a Mateo directamente, no sin entender completamente qué estaba pasando. Necesitaba más información. Decidí hacer algo arriesgado. Esperé a que Clara saliera de su apartamento la mañana siguiente y entré utilizando mis habilidades de arquitecto para abrir la cerradura. Un truco que había aprendido durante mis prácticas en restauración de edificios antiguos. El apartamento era pequeño y funcional. Nada que indicara la personalidad que conocía de Clara. Comencé a buscar cualquier cosa que pudiera darme respuestas. En un cajón encontré una identificación falsa a nombre de Elena López con la foto de Clara. Junto a ella había documentos relacionados con la Constitución de Desarrollos Valencia Histórica. Y entonces encontré algo que me heló la sangre. Un informe de un laboratorio privado con detalles sobre cómo crear muestras de ADN falsas y el nombre del forense que había certificado la muerte de Clara, Fernando Duarte. Junto al informe, había recibos de pagos realizados a su nombre. Seguí buscando y en una pequeña caja fuerte que encontré dentro del armario principal, descubrí un diario. Era la letra de Clara. Comencé a leerlo y finalmente obtuve las respuestas que buscaba. Clara había descubierto accidentalmente la operación de Méndez mientras trabajaba en un proyecto de interiorismo para uno de sus edificios. Había encontrado documentos que probaban el fraude y había intentado denunciarlo. Pero Méndez había utilizado sus conexiones para amenazarla, no solo a ella sino también a Mateo y a mí. Para protegernos, Clara había ideado un plan: fingir su muerte, desaparecer y luego infiltrarse en la organización para reunir pruebas suficientes que no pudieran ser ignoradas. Había sobornado al forense Duarte para que certificara su muerte utilizando un kit de ADN falso. Había provocado el incendio, asegurándose de que nadie más resultara herido. Y había contactado con Mateo semanas después para explicarle la situación. Le había hecho prometer que no me diría nada, para protegerme. Mientras leía las últimas páginas del diario, encontré algo que me dejó sin aliento. Méndez y sus socios sabían sobre el seguro de vida que Clara había cobrado a través de Mateo. Dinero que ella había estado utilizando para financiar su investigación y para mantener a informantes clave. Pero ahora Méndez quería ese dinero. Lo consideraba un pago pendiente por un trabajo que Clara había aceptado hacer, la falsificación de ciertos planos arquitectónicos, y había amenazado con ir tras Mateo si no se lo devolvía antes de las elecciones. Elecciones que se celebrarían justo después de las fallas. Apenas tuve tiempo de procesar esta información cuando escuché la puerta. Clara había regresado. Me escondí rápidamente en el baño. La oí moverse por el apartamento. Luego el sonido de su teléfono. La escuché hablar. Estaba discutiendo con alguien sobre el dinero, sobre Mateo. La oí decir que necesitaba más tiempo, que no podía conseguir los 150.000 euros de inmediato.
Cuando terminó la llamada salí de mi escondite. Clara se quedó paralizada al verme. Su rostro palideció como si hubiera visto un fantasma. La ironía no se me escapó. Yo debería ser quien estuviera viendo un fantasma. Me miras como si hubieras visto a un muerto. Le dije con una calma que no sentía. Creo que ese debería ser yo. Clara intentó hablar, pero las palabras parecían atascarse en su garganta. Finalmente se dejó caer en una silla. Diego, lo siento tanto, me dijo con lágrimas en los ojos. No tenía otra opción. Te estaba protegiendo, a ti y a Mateo. Señalé el diario que aún tenía en mis manos. Ya lo sé todo, Clara. O debería llamarte Elena ahora, le respondí. Durante las siguientes 2 horas, Clara me explicó todo con detalle, cómo había descubierto la operación de Méndez, las amenazas, su plan para infiltrarse y reunir pruebas. Me confirmó que Mateo sabía que estaba viva, pero solo desde hacía unos meses, y me explicó la situación actual. Méndez quería el dinero del seguro, dinero que yo había estado administrando para Mateo, y que en gran parte ya había sido gastado. Clara creía que estaba cerca de reunir todas las pruebas necesarias para exponer la operación, pero necesitaba más tiempo. Si no conseguía el dinero para Méndez antes de las elecciones, él cumpliría sus amenazas contra Mateo. Y ahora que yo sabía la verdad, probablemente también contra mí. Una parte de mí quería odiarla. Había fingido su muerte. Me había dejado vivir en la agonía del duelo durante meses, pero otra parte entendía sus motivos. Había arriesgado todo para protegernos y para exponer una operación criminal que afectaría el patrimonio histórico de nuestra ciudad. Finalmente le dije que la ayudaría, no por ella, sino por Mateo, por Valencia, y porque era lo correcto. Llamé a Rocío y le pedí que se reuniera con nosotros. Necesitábamos toda la ayuda posible. Rocío llegó 1 hora después. Se quedó sin palabras al ver a Clara. Después de las explicaciones necesarias, comenzamos a elaborar un plan. Teníamos que conseguir pruebas definitivas contra Méndez y sus socios. Teníamos que proteger a Mateo. Y teníamos que encontrar una forma de manejar la situación del dinero. Rocío nos explicó que desde su posición en el ayuntamiento podía acceder a los expedientes originales de los edificios que Desarrollos Valencia Histórica había adquirido. Si podíamos comparar esos documentos con los falsificados, tendríamos pruebas sólidas del fraude. Clara, por su parte, tenía acceso a las oficinas de la empresa y podía conseguir copias de los documentos falsificados. Yo me encargaría de Mateo, de ponerlo a salvo y de averiguar exactamente cuánto dinero quedaba del seguro. Pasamos los siguientes días ejecutando nuestro plan. Yo contacté con Mateo diciéndole que necesitábamos hablar urgentemente. Nos encontramos en mi apartamento. Al principio intentó fingir que no sabía nada, pero cuando le dije que había visto a Clara, su expresión lo delató. Me contó su versión de los hechos. Cómo Clara lo había contactado unos 3 meses después del incendio. Cómo le había explicado toda la situación y le había hecho prometer que no me diría nada para protegerme. Me explicó que el dinero del seguro, que yo le daba mensualmente en gran parte, iba a Clara para su investigación. Se disculpó entre lágrimas. Realmente creía que estaba haciendo lo correcto, protegiendo a su hermana y la investigación que podría exponer a Méndez. Le expliqué que ahora estaba al tanto de todo y que lo ayudaría, pero que necesitaba ponerlo a salvo. Méndez y sus socios lo verían como un punto débil para presionar a Clara. Lo envié a quedarse con unos primos en Alicante por unos días, al menos hasta que pudiéramos resolver la situación. Mientras tanto, Rocío había conseguido acceso a los expedientes originales de 5 edificios históricos que Desarrollos Valencia Histórica había adquirido, y Clara había logrado obtener copias de los documentos falsificados correspondientes. La evidencia era clara. Habían alterado fechas, títulos de propiedad y clasificaciones patrimoniales para poder adquirir los edificios a precios muy por debajo de su valor real. Pero aún teníamos el problema del dinero. Después de revisar las cuentas con Mateo, descubrimos que del seguro de 150.000 euros apenas quedaban unos 30.000.
El resto se había gastado en la manutención de Mateo, la investigación de Clara y los sobornos necesarios para mantener su falsa identidad. Clara estaba desesperada. Sin ese dinero, Méndez cumpliría sus amenazas. Pero yo tuve una idea. Si podíamos exponer toda la operación antes de las elecciones, Méndez estaría acabado. No podría cumplir sus amenazas sin hundirse aún más. El 19 de marzo, el último día de las fallas, el día de la crema cuando todas las fallas son quemadas en una espectacular despedida de la fiesta. Ese sería nuestro momento, un día antes de que Méndez esperaba recibir su dinero, un día antes de las elecciones. Nuestro plan era simple pero arriesgado. Clara concertaría una reunión con Méndez en la misma fábrica abandonada. Le diría que tenía el dinero, pero que necesitaba garantías de que dejaría en paz a Mateo. Mientras tanto, Rocío y yo entregaríamos toda la evidencia recopilada a un contacto que ella tenía en la Fiscalía Anticorrupción. Un fiscal que llevaba tiempo intentando encontrar pruebas contra Méndez. El día llegó. La ciudad estaba en plena celebración de la crema. Las calles llenas de gente esperando para ver arder las monumentales fallas. Clara se dirigió a la fábrica. Rocío y yo nos dirigimos a la fiscalía, pero antes yo había hecho una parada adicional. Había visitado a Fernando Duarte, el forense que había certificado la falsa muerte de Clara. Duarte era un hombre nervioso. Cuando me vio aparecer, en su consulta privada se puso pálido. Le expliqué que sabía todo sobre su participación en el fraude de la muerte de Clara. Le ofrecí inmunidad a cambio de su testimonio completo. Era un farol, por supuesto. Yo no tenía autoridad para ofrecer tal cosa, pero Duarte no lo sabía. Desesperado por salvar su carrera y posiblemente evitar la cárcel, aceptó. Me entregó documentos que probaban cómo había falsificado el certificado de defunción y los análisis de ADN. Y lo más importante, me dio nombres de otros funcionarios corruptos que habían participado en diversos aspectos del fraude inmobiliario de Méndez. Con esta información adicional, Rocío y yo nos reunimos con el fiscal Alberto Domínguez. Le presentamos todas las pruebas, los documentos originales y los falsificados, el testimonio de Duarte, las amenazas contra Clara y Mateo. Domínguez quedó impresionado. Nos dijo que era justo lo que necesitaba para actuar contra Méndez. Ordenó inmediatamente que un equipo de agentes nos acompañara a la fábrica donde Clara se estaba reuniendo con Méndez. Cuando llegamos a la fábrica, la situación era tensa. Clara estaba frente a Méndez Alberto Vargas, el notario, y la mujer que había visto antes, quien resultó ser Carmen Salgado, la directora del Departamento de Patrimonio del Ayuntamiento. Clara sostenía un maletín supuestamente con el dinero. En realidad contenía recortes de periódico. Estaba ganando tiempo. Méndez estaba visiblemente irritado. Exigía ver el dinero inmediatamente. Acusaba a Clara de jugar con él. La tensión era palpable. Entramos en ese momento. Los agentes rodearon a Méndez y sus cómplices. El fiscal Domínguez les informó que estaban detenidos por falsificación de documentos públicos, cohecho y extorsión. La cara de Méndez se transformó, de la irritación a la incredulidad y finalmente a la furia. Miró a Clara con un odio visceral. «Esto no ha terminado», le gritó mientras los agentes lo esposaban. «Tengo conexiones que ni siquiera imaginas. Saldré de esta y entonces vendré a por ti, y todos los que te importan». Clara sostuvo su mirada sin inmutarse. «Se acabó, Rodrigo. Hemos entregado todas las pruebas, todos los documentos, todos los nombres. No hay escapatoria». Mientras se llevaban a Méndez y sus cómplices, me acerqué a Clara. Nos quedamos en silencio un momento. Había tantas cosas que quería decirle, tantas preguntas, tanto dolor, tanta rabia, pero también alivio de que estuviera viva, de que todo hubiera terminado. «¿Y ahora qué?», le pregunté finalmente. «Ahora debo desaparecer», me respondió con tristeza. «Elena López debe dejar de existir, y Clara Navarro está oficialmente muerta. No puedo simplemente reaparecer. No funciona así». La miré intentando procesar lo que me estaba diciendo. Después de todo lo que había pasado, después de haber descubierto que estaba viva, ¿volvería a perderla?
Hay otra opción, dijo Rocío acercándose a nosotros. Con el testimonio de Duarte y las pruebas que tenemos, podríamos explicar por qué fingiste tu muerte. Fue bajo coacción para proteger a tu familia. Un buen abogado podría conseguir que no enfrentaras cargos, o que fueran mínimos. Clara pareció considerarlo por un momento. ¿Realmente crees que es posible?, le preguntó a Rocío. No será fácil, respondió ella, pero vale la pena intentarlo, si es lo que quieres. Clara me miró. Vi la pregunta en 1900. Sus ojos. Era lo que yo quería. Podría perdonarla. ¿Podríamos reconstruir algo después de todo lo que había pasado? No lo sé, Clara, le dije con honestidad. No sé si puedo perdonarte por dejarme pensar que habías muerto, por el dolor que pasé, por los meses de duelo. Es demasiado para procesarlo ahora mismo. Pero sé que mereces la oportunidad de reconstruir tu vida, de ser libre de Méndez y sus amenazas. El resto tendremos que verlo día a día. Los días siguientes fueron un torbellino de declaraciones, testimonios y procesos legales. El caso contra Méndez y sus cómplices era sólido. Fueron formalmente acusados y puestos en prisión preventiva. Las elecciones fueron un desastre para su partido. Clara, gracias al testimonio de Duarte y a la evidencia de las amenazas, enfrentó cargos menores por falsificación de documentos. Su abogado logró un acuerdo con la fiscalía. Servicio comunitario y una multa. Nada de cárcel. El seguro fue otro asunto. Tuvimos que devolver lo que quedaba de los 150.000 euros y establecer un plan de pagos para el resto. Sería difícil, pero Clara, Mateo y yo nos comprometimos a hacerlo juntos. Mateo volvió de Alicante una vez que el peligro había pasado. Se sentía culpable por haberme mentido, pero también aliviado de que todo hubiera terminado, de que su hermana pudiera volver a ser Clara Navarro. En cuanto a Rocío, se convirtió en una heroína en el ayuntamiento. Su papel en destapar la trama de corrupción le valió un ascenso y el reconocimiento de sus superiores. Seguimos siendo amigos, más que amigos en realidad. Durante esos días intensos, desarrollamos una conexión que ninguno de los dos esperaba, y Clara y yo. Es complicado. No puedo negar que una parte de mí sigue amándola, pero otra parte no puede olvidar el dolor que sentí cuando creí haberla perdido. Las mentiras, el sentimiento de traición. Decidimos darnos espacio, ser honestos sobre nuestros sentimientos, empezar de cero. Han pasado 3 meses desde las fallas, desde que descubrí que Clara seguía viva. Valencia sigue siendo la misma ciudad, pero yo soy una persona diferente. He aprendido sobre el perdón, sobre la complejidad de las relaciones humanas, sobre cómo las personas que amamos pueden herirnos profundamente, incluso con las mejores intenciones. Clara vive ahora en un pequeño apartamento cerca del mar. Está trabajando en un nuevo estudio de diseño de interiores. Nos vemos ocasionalmente, como amigos, hablando sobre el pasado, sobre el futuro, sobre la posibilidad de reconstruir algo entre nosotros. No sé si algún día volveré a confiar plenamente en ella. No sé si podremos superar todo lo que ha pasado, pero sí sé que la vida nos ha dado una segunda oportunidad que muchos no reciben. La oportunidad de decidir conscientemente si queremos estar juntos, después de haber experimentado la peor traición y el dolor más profundo. Mientras tanto, sigo adelante, trabajando, viviendo, aprendiendo a confiar de nuevo en Clara, en mí mismo, en la vida. A veces me pregunto qué habría pasado si nunca hubiera ido a las fallas ese día, si nunca hubiera visto a Clara entre la multitud, si nunca hubiera notado esa bufanda azul de seda alrededor de su cuello. La vida está llena de estos momentos decisivos, pequeñas decisiones que lo cambian todo. ¿Y tú? ¿Has sentido alguna vez que alguien en quien confiabas plenamente te ha traicionado? ¿Has tenido que decidir entre el perdón y el resentimiento? ¿Entre reconstruir o dejar ir? Todos enfrentamos estas encrucijadas en algún momento de nuestras vidas. Es lo que nos hace humanos, nuestra capacidad de herir a quienes amamos y nuestra capacidad aún mayor de perdonar y reconstruir desde las cenizas.